y mi agradecimiento especial, empezando por el doctor José Rodríguez. Les dejo en poder de la decisión al doctor Marco Fernández. Bueno. Sí. Gracias, doctor Saúl. Un saludo a todos, pues, y bienvenidos para continuar con este evento científico. Y realmente me complace de sobremanera anunciarles a ustedes la intervención del doctor José Rodríguez. Él es médico psiquiatra, diplomado en adicciones en la Universidad de Londres y Yale de los Estados Unidos. Es perito médico psiquiatra de la Fiscalía y profesor de posgrado en el Instituto de Criminología en materias biológicas. Creo que la experiencia profesional del doctor Rodríguez es bastante amplia y el tema que él disertará está en relación con el estado actual de las adicciones. Dejo con ustedes entonces al doctor Rodríguez. Buenos días, gracias por venir tan temprano. Bueno, en esta presentación quisiera considerar aspectos no solamente de lo que está sucediendo ahora, sino de lo que en general ha sido la historia. No podemos pensar que solamente en este tiempo hay problemas de abuso. La historia demuestra que en la época clásica han habido abuso de todo tipo de sustancias, se las ha usado para cualquier tipo de experiencia, sea para sentirse bien, sea para combatir. Las drogas han sido una parte fundamental de la vida del hombre, y hay quien sostiene que la cultura ha crecido en base al uso de sustancias. Hay trabajos bastante claros que demuestran que es una realidad que se pudiera demostrar. Bien, de pronto una respuesta muy simple sería aquella de que todo tipo de drogas simplemente está en incremento. Todas usamos más alcohol, marihuana, cocaína, crack, pepas como llaman los chicos, éxtasis. Todas las drogas están en aumento. Factores que se relacionan con su consumo tendrán que replantearse, no solamente la teoría clásica que conocemos en relación al abuso de sustancias, sino factores importantes que pueden incidir en que haya un uso mucho más importante de sustancias. Y bien, probablemente esto fue escrito por el profeta Isaías. El profeta Isaías, famoso por sus borracheras, se lo atribuyen a él. ¿Qué es el alcohol? Una de las grandes bendiciones de Dios para ser recibida con agradecimiento. Y bueno, son bebidas espirituosas. El alcohol probablemente es la bebida más importante que existe, la droga más importante de uso, abuso y dependencia, que tiene una historia sumamente larga. Y empecemos que el clásico cuadro de Noé, una vez que se puede bajar, lo que él hace es sembrar sus semillas de vid. Con la primera cosecha se emborracha. La primera borrachera que probablemente registra la historia es la de Noé. Pero a partir de aquello, la historia no ha cambiado. El uso y abuso de sustancias en las diferentes sociedades a lo largo de la historia ha sido incuestionable. Si en algún momento se pretendía pensar de que para justificar la guerra de las drogas o contra las drogas era por una condición actual, la historia demuestra que eso no es cierto. Siempre se ha abusado de sustancias, siempre han habido motivaciones para hacerlo y la gente lo sigue haciendo independientemente de las consecuencias. Esto pues en Pompeya, donde se registran pues cantidades exageradas de consumo de sustancias, sobre todo de alcohol. Se demuestra también que en esta época no solamente se usaba alcohol, se usaba también opio. Hay trabajos bastante claros y traducciones de textos en griego que demuestran que en estas etapas no solamente se conocía el alcohol, había muchas más drogas de uso y abuso, y sencillamente lo que se ha hecho es disminuir la incidencia de los tiempos anteriores para darle prioridad al concepto que manejamos en el tiempo presente. Esto es muchísimo tiempo más tarde, esto es Inglaterra. El gin causó una epidemia importantísima de uso, abuso, dependencia, la gente perdida en las calles bebiendo licor, es una parte importante de la historia. Este escenario, que le corresponde a una época antigua, es bastante similar a este escenario que tenemos en el tiempo presente. El abuso de alcohol, el inicio cada vez más temprano, pues es lo que estamos acostumbrados a repetir.
El abuso de alcohol se inicia cada vez más temprano, pero también las otras drogas se inician más temprano. En el trabajo que yo tengo, que es de ser perito de la Fiscalía, puedo recibir a las personas quienes usan sustancias para hacer sus evaluaciones y determinar su nivel de dependencia. Y he tenido la posibilidad de ver y de conocer casos en los cuales niños de 8 años empiezan a usar ya heroína, la famosa H, una generación perdida por circunstancias políticos, sociales y económicas. El consumo de alcohol está creciendo y se mantiene. Este es un rave, es una fiesta donde generalmente se abusa de éxtasis. Teóricamente se prohíbe el alcohol, pero el alcohol también se consume en exceso. Son escenarios muy frecuentes de este tiempo, en los cuales efectivamente se usa y abusa de todo tipo de sustancias. Las consecuencias, siempre tenemos claro que tenemos que mencionar las consecuencias del uso. Los accidentes automovilísticos, el índice de muertes secundarias del consumo de alcohol, todos los problemas médicos que se consideran atribuibles al alcohol. De hecho, es la droga que más se consume en el planeta. Siempre pensamos que si nosotros, gracias, estoy bien. Se supondría que tendremos un aprendizaje en relación a las consecuencias. No existe aprendizaje en el problema del alcohol y el problema de las drogas, probablemente por los índices de tolerancia y dependencia, pero las consecuencias generalmente no se las contemplan y sigue manteniéndose esa creciente de consumo de sustancias de todo tipo. Ahora, simples estadísticas, epidemiología, siempre es necesario manifestar cuáles son las cifras. Estas son cifras antiguas, pero todas aquellas que se contemplan se han aumentado de manera ostentosa. Estos son los gastos que se presentaron años atrás: el tabaco, el alcohol, drogas ilegales. Esta cifra ya se ha doblado y los gastos en relación al uso y las consecuencias sigue siendo elevado. Tenemos consecuencias muy puntuales que están supuestas a generar experiencia. La gran mayoría de personas que usan sustancias trabajan, pueden financiar su consumo de alcohol, pueden financiar su consumo de drogas. Un grupo importantísimo de personas que consumen cocaína también trabajan y todos ellos viven las consecuencias. De ahí por qué se establecen políticas de desempeño laboral en las cuales se hacen exámenes para consumo de drogas. Pero ¿cuál es el problema que va a haber en el tiempo presente cuando se legalice la marihuana para consumo recreativo, que es una condición que se ve venir a pesar de que no nos guste? Va a ser entonces un cuestionamiento que una persona que use marihuana se le haga un test y pierda su trabajo, cuando en realidad, si se legalizan las sustancias, ¿por qué se va a penalizar o por qué se va a sancionar a la gente? Y efectivamente, si nosotros efectivamente vemos que hay efectos importantes que tenemos que considerarlos, en tiempos de crisis aumenta el consumo de alcohol, en tiempos de prosperidad aumenta el consumo de alcohol. La gente de escasos recursos y la gente de altos recursos, cuando incurren en el exceso, también incurren en maltrato. Entonces, no es solamente aquello de que tenemos un costo social, sino que en realidad las actitudes y los comportamientos de las personas bajo el efecto de sustancias aumentan el maltrato en la familia, aumentan el maltrato a la mujer, aumentan el maltrato a los niños. Eso está relacionado directamente con el consumo y el aumento del consumo de alcohol y de drogas. Entonces, si es que esta población trabaja y tiene además efectos adversos que son siempre la consecuencia, resulta importante hacer replanteamientos en relación con los conceptos que nosotros manejamos en relación con el uso de drogas. Este es un cuadro antiguo, pero sencillamente es un reflejo de lo que nosotros hemos conocido todo el tiempo, los efectos adversos en diferentes sistemas: el sistema digestivo, obviamente el cerebro, el sistema musculoesquelético, todo se lesiona en relación con el consumo y sin embargo el consumo se mantiene. Efectos en el recién nacido, muy interesante. Observen ustedes la capa de células de Purkinje, cómo está alterada en aquel niño que tiene un síndrome alcohólico fetal y en aquel quien no lo tiene.
evidentemente las consecuencias a futuro tienen que ser severas. Este es un cerebro, una comparación de un cerebro de 6 semanas de edad con uno de la misma edad. Este niño, este producto, es pues de un síndrome alcohólico fetal. Y estos desórdenes evidentemente se han elevado también en relación al aumento de las sustancias. Lo queremos más tarde compartir de la manera que corresponde. En la socialización es cuando nosotros podemos compartir y uno tendrá que preguntar, ¿es necesario que exista el alcohol en las reuniones? Entonces uno lamentablemente tiene que decir, o afortunadamente tiene que decir, sí, es una parte esencial del contrato social, es una condición que manejamos todo el tiempo, toda reunión tiene que estar matizada por el alcohol, si no, no tiene sentido ir a la reunión. De ahí surge aquello de que si no tiene, ¿para qué invita? Entonces, estas condiciones, la mezcla de drogas es mucho mayor que antes. En el tiempo presente, que la marihuana se ha institucionalizado, es mucho más fácil encontrar gente que la consume, gente que no corresponde a las edades de inicio, porque nosotros sabemos que sí, efectivamente, el inicio es cada vez más temprano. Pero en este tiempo, por lo menos en esta cultura, en nuestro país, donde se han legalizado todas las drogas, menos las drogas medicinales, entonces encontramos que hay pues un mayor consumo de marihuana en gente más o menos contemporánea con nosotros. Yo tengo 60 años, 61, y gente que es contemporánea mía ha empezado a usar marihuana porque simplemente tienen curiosidad y porque simplemente tienen la libertad para poder hacerlo y no van a tener ninguna consecuencia, porque no hay castigo para aquello en la medida que se ha legalizado. Entonces, preguntémonos, ¿es necesario tener un conflicto para justificar un consumo de sustancias o es una condición que simplemente se da por la simple disponibilidad? Esta es una de las drogas que probablemente más se usen, más que la cocaína, por supuesto, porque tiene un bajo costo. En los tiempos anteriores, que había un abuso importantísimo de base de cocaína, la base de cocaína se sigue fabricando, pero es mucho más importante el efecto que produce el crack. Nosotros aquí se le llama ploplo, y es una droga de abuso frecuente, generalmente se la combina con la heroína, se la combina con la marihuana, pero es una droga con efectos tóxicos severos cuyo consumo se ha elevado muchísimo por factores de disponibilidad. Se suponía que en el 2017 Marlboro ya podía sacar cigarrillos de marihuana. Ahora, pongámoslo en perspectiva, la crítica, el cuestionamiento es claro en relación con la legalización, pero al mismo tiempo la legalización de la marihuana tendría otros efectos que también son relevantes. Pero en el caso de la medicina, de la psiquiatría, lo que sabemos es que va a haber un aumento importante de personas con psicosis, con crisis de pánico, secundarias del uso de marihuana. Sin embargo, a pesar del grupo poblacional importante que les va a usar, más importante sigue siendo el uso del alcohol. Esto en razón de que nosotros hemos mantenido el consumo del alcohol, lo hemos justificado y de esta manera podemos seguir bebiendo. Como decía el profeta Isaías, beban y vuelvan a beber. Se cumplen palabras bíblicas. Esto va a causar una epidemia. Cada vez hay más chicos que consumen lo que llaman pepas, que ni siquiera saben lo que tiene, pero que generalmente les producen crisis de ansiedad severa. El aumento de este tipo de sustancias, cuya procedencia química evidentemente es incierta, produce daños orgánicos cerebrales y sin embargo los chicos, a pesar de los efectos que se les producen, las siguen consumiendo. Por lo tanto, es cierto aquello de que no hay aprendizaje por la experiencia. Los alucinógenos, bueno, decía una chica que lo mejor que podía hacer era usarlo porque la vida era mejor en Technicolor y cuando no los tenía simplemente era en blanco y negro. Justificamos las motivaciones que tenemos porque sencillamente nos gusta lo que estamos haciendo. Las drogas se consumen por placer y esa es la razón fundamental de su consumo. Sin embargo, hubieron también tiempos en los cuales las drogas se usaron para fines médicos. Tanto el opio como la marihuana, que tiene una historia muy, muy antigua de uso médico, de uso medicinal,
mucho más antigua, en la época sumeria, más o menos 4000 años antes de Cristo, se usaba la marihuana, se alimentaba el ganado con marihuana y era una planta importante en aquel entonces. La cocaína, que en este caso se la usa como analgésico, tuvo su tiempo para ser desplazada. Esto es interesante, esta es una historia que nosotros conocemos. Los soldados en la guerra, los pilotos, para poder tener una mayor motivación, tomaban anfetaminas en la Segunda Guerra Mundial, condición que se ha demostrado. No solamente los soldados alemanes, sino también los soldados japoneses usaban esta anfetamina, metanfetamina, para poder sentir una mayor motivación, una mayor energía, no descansar en la batalla. Condición que se presentaba también en épocas antiguas, en la época clásica, también se usaban drogas y a los soldados se les daba alcohol para que se sientan mucho más envalentonados y puedan estar en el combate. Entonces, todos conocemos la historia de Vietnam. Se les dio a los soldados heroína, se les dio a los soldados marihuana para que pudieran tolerar la batalla. Entonces, este es un uso evidentemente que en el contexto teórico sirve para aliviar el estrés y por supuesto porque les da más valentía. Entonces no solamente el uso en conductas adictivas por conflictos es una condición importante, sino que la historia demuestra que se han usado las drogas, incluso financiadas por los gobiernos, para que los soldados tengan mucha más combatividad. Y tenemos la cocaína. El uso de cocaína en el país se ha incrementado. Yo creo que se pudiera decir que esto es algo que se puede dar en nivel general. Nosotros en nuestro país tenemos una ley que sencillamente liberó el consumo de drogas. Todas las drogas se han liberado: cocaína, heroína, éxtasis, metanfetamina, cualquier droga que uno se le ocurra está en la tabla que ha hecho el gobierno para poner un límite, con un agravante de que las personas antes se les ha permitido consumir drogas y se les ha puesto topes y se les ha puesto un máximo de tenencia sin considerar lo que significa el fenómeno de tolerancia. Con una persona que consuma, creo que el grado máximo o la tenencia máxima de heroína es 1 gramo, pues una persona que en un tiempo consume 1 gramo, con el tiempo consumirá 5, por el efecto de tolerancia que aumenta la necesidad de la sustancia. Entonces, todas estas, en la población que nosotros evaluamos, es un uso sumamente elevado. Heroína, cocaína, crack y por supuesto marihuana. A la marihuana no le dan importancia en realidad. Ellos se preocupan más por su uso de crack o de ploplo. Y bueno, si bien es cierto, se mantienen, sí se puede demostrar que hay estados lesionales secundarios a los efectos de las drogas y se los demuestra con los equipos de imágenes. El SPECT demuestra lesiones importantes, hay lesiones importantes que cualquier sistema de imágenes puede demostrar y por más que se pueda hacer promoción de lo que esto significa, el consumo no se detiene. Este es un sujeto normal, este es un sujeto adicto a la cocaína, y uno puede observar con mucha facilidad cómo el sistema, la reactividad del sistema nervioso central normal es una, en tanto que el adicto tiene una muy diferente. Esas lesiones cerebrales irreversibles tienen como consecuencia no solamente los gastos en salud, sino también tenemos que contemplarlas desde la perspectiva de la conducta de las personas, que es lo que nos interesa, el gasto de salud si es que se lo puede tratar. Ahora, todos estos hablan de las lesiones que se producen y todas las drogas en este sentido producen alteraciones no solamente en la corteza, sino en estructuras profundas. En el caso, por ejemplo, de la marihuana, la disminución marcada bilateral de la actividad en los lóbulos temporales, los problemas que tienen que ver con la memoria, son estados lesionales que muchas veces no se pueden recuperar. Y a pesar de que sigamos nosotros haciendo la promoción del daño, pues efectivamente la gente no le interesa las consecuencias, sino vivimos el principio del día a día, el principio del placer, lo que la droga nos da. Hay una condición importante que se demostró ya desde hace mucho tiempo, que es que el consumo de ciertas sustancias, y esto en estudio de cocaína y sus derivados, el uso crónico de cocaína
conduce a personalidades sociopáticas. Y esto es muy importante porque también permitió tener una definición mayor de cuáles son los sistemas cerebrales que tienen relación con la personalidad. Y uno muy importante es el sistema orbitofrontal. Se sostiene, este es el ápex del cerebro, el sistema más evolucionado que nosotros tenemos, en donde no solamente se regula el sistema autonómico, que pasa a ser una función de la corteza orbitofrontal, sino que también es donde la personalidad reside, si es que se lo puede decir de esa manera, de manera tal que cuando se hace una imagen de una persona adicta con una conducta antisocial, tienen lesiones en la corteza orbitofrontal, en tanto una persona normal, coherente en su comportamiento, no las tiene. Entonces, este efecto de inducir a la conducta sociopática es una consecuencia mayor del abuso de sustancias y que efectivamente, en la medida que se siga dando este tren de consumo que parece que no tiene límite, la conducta sociopática será la norma, por lo menos en relación con estas sustancias. Y aquel esquema que tenemos de que la adicción a las drogas produce una caída en el contexto social, la persona pues efectivamente se deteriora, la gente se enferma y por supuesto lo que más le interesa en realidad a la gente es la pérdida en la productividad, más allá de que el individuo se enferme y los gastos que ocasione. Entonces, el concepto clásico se mantiene y sencillamente tenemos que decir que esta condición se ha aumentado. Importante, cada vez es más temprano el uso de drogas. Si en los tiempos anteriores la gente empezaba a ver a los 14, podemos observar, haciendo los estudios, que hay gente que empieza a consumir, yo decía desde los 8, la heroína. He encontrado chicos de 10 años que consumen base de cocaína y consumen crack en las áreas marginales, que son el grupo socioeconómico que generalmente es capturado. Nunca capturan a una persona de clase social media o para arriba. Siempre son personas del mismo estrato sociocultural y por lo tanto es un patrón de conducta y de personas de cierto estrato social que son las que son detenidas, como siempre ha sido en la historia. Dice en la cárcel algo muy simple: en este lugar maldito en este lugar maldito no existe la justicia, en este lugar maldito no se paga sino la pobreza. Es cierto, la gente pobre es la que va a la cárcel, no va la gente que tiene dinero no va, siempre ha sido así. Y este escenario que tenemos, que es el típico de los borrachos que se reúnen y terminan borrachos todos, se mantiene pues efectivamente por el efecto de las drogas. Las drogas actúan en el sistema de recompensa del cerebro, que es el que nosotros conocemos, corteza, núcleo, el área ventral tegmental. Estos son los niveles de la secreción de dopamina que producen diferentes sustancias. Entonces, aquel concepto de que el efecto de búsqueda de recompensa es lo que nos motiva al consumo, efectivamente se mantiene como tal. Y nosotros observamos, por ejemplo, cómo un cerebro que funciona apropiadamente preserva sus funciones en tanto hay estados lesionales en aquel que tiene una adicción. ¿Y cómo se llama esto? Desde hace mucho tiempo se le llama hambre por dopamina. Pero el hambre por dopamina no solamente puede ser considerado en relación con las drogas. Estamos hablando de cuál es el estado actual de las adicciones. Y no solamente somos adictos a las drogas, al alcohol. No, la gente también es adicta a la comida, al sexo, al juego, a las compras, y hay todo tipo de adicciones. Entonces, se produce el mismo efecto de recompensa, lo más probable es que efectivamente eso suceda. Entonces, este escenario, que es el que estamos acostumbrados a ver, este prototipo por decir, pues resulta que en este momento tiene otro prototipo, Esta probablemente es la más importante de las adicciones. Y esta es una que supera con más a lo que es la dependencia del alcohol, a lo que es la dependencia de la cocaína, porque la cocaína, heroína son grupos mucho más reducidos, en tanto el alcohol es un grupo enorme. Pero la adicción a la comida, la adicción a los carbohidratos y las consecuencias tendrán que contemplárselas desde diferentes perspectivas.
Es la misma búsqueda de recompensa, son las mismas personalidades, los mismos rasgos que tienen que ver con el abuso y este escenario que cada vez aumenta más, que se ha establecido que será una epidemia. Obesidad, lo que nosotros llamamos el síndrome metabólico, esa va a ser la entidad más importante del 2020. Se hablaba también de que la depresión y la ansiedad estarían más o menos en ese nivel. Pues los estudios demuestran que el síndrome metabólico es una condición que se presenta en aquellas personas con ansiedad y con depresión. Son los ansiosos los que comen en exceso, son los ansiosos los que comen en exceso de azúcar. Y es esta condición la que genera esta estructura corporal. Y esta es la epidemia más importante. El consumo de azúcares probablemente ha superado con muchos los niveles de lo que es el consumo de cualquier tipo de droga o del alcohol. Recordemos también que el alcohol es un azúcar, pero esto de que el abuso o estas conductas de consumo excesivo de alcohol conducen a la diabetes tiene efectivamente una explicación lógica en relación al metabolismo. Entonces, esta persona o este tipo de conducta que está completamente legalizada desde hace muchísimo tiempo, es efectivamente una de las decisiones más importantes que nos obligan a replantear los mecanismos de intervención. Ya no podemos decir que este chico que fue maltratado o que sufrió es el que tiene la propensión para el consumo. Si en general la población come más de lo que le corresponde, entonces habremos de replantear el pensamiento en relación a los orígenes. Ustedes observen el azúcar tan adictivo como la cocaína. Obviamente quien tiene un problema con cocaína tiene consecuencias físicas muy importantes, pero mucho más importantes lo son las que tiene la persona con obesidad. No solamente por el factor corporal. Esta es probablemente una de las escenas o los escenarios que posteriormente observemos en la medida de que el peso corporal aumenta, los niños que tienen sobrepeso aumentan y por supuesto las personas mayores también aumentan. Entonces esto es una familia modelo probablemente para el 2020, si es que no se cuidan. Los problemas que nos da, efectivamente, el consumir exceso de azúcar produce intolerancia, alteraciones a nivel de la insulina. Y una cosa importante, el azúcar que tiene la Coca-Cola, muy rica todo esto, es fructosa. La fructosa tiene un proceso que la hace que directamente se haga grasas. Entonces hay explicaciones bastante claras de todos los procesos metabólicos que tienen que ver en esta condición. Porque si solamente observamos la gráfica, vemos muchos más efectos tóxicos, efectos nocivos que la cocaína, por ejemplo, o que el alcohol. Esta persona tiene una probabilidad de vida mucho más restringida, es mucho más propensa a gastos médicos, es mucho más propensa a enfermarse por su adicción al azúcar. Entonces, la industria legal ha sobrepasado con mucho a los procesos ilegales de producción de droga. Esta probablemente es la epidemia más importante que tendremos que ver. Ahora, no es la misma conducta de una persona que consuma cocaína, por lo que es prohibida, que una persona que consuma exceso de azúcar, porque estamos acostumbrados, en la noche comemos y comemos demasiado, generalmente nos invitan, ¿y qué es lo que hacemos? Comer más. Uno come mucho en la noche, es un enorme contribuyente para el aumento de peso, y en todas partes donde vamos la gente come en exceso en la noche. Ahora, es entonces clásico aquello, ¿es la adicción una enfermedad cerebral? ¿Hay una conducta compulsiva efectivamente? Las consecuencias negativas, no solamente a nivel de lo que hemos visto, sino que la cultura no las asimila, y es un desorden crónico potencialmente recurrente. Es aplicable solamente a la cocaína, es aplicable también al abuso de alimentos, sobre todo azúcares y carbohidratos. Entonces, los conceptos eran y son efectivamente, las drogas alteran los estados de conciencia. ¿Qué es lo que hace la comida entonces? ¿Altera los estados de conciencia o lo que es una simple recompensa? Porque la persona quien lo está haciendo efectivamente debe sentirse bien en tanto come.
Las personas que nosotros vemos, la gente ansiosa, se despierta en la madrugada y come carbohidratos, no importa que estén fríos. Esta experiencia es mucho más eficiente que un hipnótico. Comen mucho en la madrugada y siguen durmiendo, cosa que no lo hace una pastilla. Entonces, este biotipo, que era el que habíamos evolucionado, probablemente involucione a este tipo. Claro, con un vaso de Coca-Cola. Esta es la más importante, el aumento de la cintura, que tiene relación con la hipertensión, con la diabetes, es incuestionable en relación con el consumo de azúcares. ¿Es válida la teoría clásica entonces de la automedicación? ¿Es válida la disregulación del afecto? Eso es un concepto neurobiológico, de que cuando en un ambiente relacional el vínculo no es estable, eso se llama disregulación del afecto. Conduce a una disregulación del afecto y una sustancia vuelve a regularlo porque es un químico que interactúa con los transmisores. Esa es una teoría. Esta también es una teoría neurobiológica que sostiene que cuando el niño empieza su etapa de práctica, que es en relación con el vínculo de su madre, con su madre, y empieza a caminar, en esta etapa cuando el niño empieza a separarse de la madre, que es la etapa de autonomía, generalmente el niño se regresa para observarla, observa los ojos de la madre, se reenergiza y eleva la dopamina y el niño sigue en su proceso de exploración. Muchos de los chicos que terminan en dependencia no lograron una autonomía y no solamente son dependientes de su ambiente de crianza, sino terminan después en adicciones a sustancias. Entonces, es válido el concepto en cuestión. Este es un concepto muy sólido de la neurobiología del afecto y es importante que lo consideremos. Pero insisto, si seguimos manejando el mismo concepto en relación con esta adicción que estamos en realidad manejando, que tiene muchas más consecuencias, yo creo que el factor más importante que determina el problema que estamos enfrentando, no solamente en relación con el consumo de sustancias como la cocaína y la heroína, cuando el gobierno legalizó la tenencia, usó uno de los elementos más importantes que predisponen al consumo, es la simple disponibilidad. No se necesita tener una psicopatología en la medida que las drogas estén disponibles con libertad. Ese es un problema mayor, sobre todo cuando se han legalizado todas las drogas. En los países más desarrollados, nos guste o no nos guste, la legalización de la marihuana ha sido probablemente uno de los mejores aciertos. Cuando lo hicieron en Holanda, disminuyó el HIV, disminuyó el SIDA, se dieron otros procesos y ellos pudieron enfrentarse a esto. Pero la simple disponibilidad en nosotros, si tenemos un hijo sano y simplemente tiene curiosidad y las drogas están en el ambiente, y si es que él, al consumir la sustancia, siente la recompensa que le da una disposición, pues tendremos una condición de aumento de personas que consuman simplemente porque la droga está en la calle. Y en este momento la droga está en todas partes, en cualquier calle, en cualquier ciudad de nuestro país. Nunca ha disminuido el consumo de drogas se mantiene, aumenta, y la batalla contra las drogas, desde que se inició, fue la peor decisión que se pudo haber tomado. Parecería que lo único que hizo fue promocionar mucho más el consumo, más que conseguir una batalla. No se puede liberar una batalla que no se puede ganar. Y la batalla, cuando empezaron con Nixon y su propuesta de la batalla contra las drogas, empezó probablemente la campaña más perversa, porque a gente con condiciones mínimas de drogas, sobre todo marihuana, se las encarcelaba con penas elevadísimas. La marihuana se colocó en la tabla 1, como en los niveles de adicción como la heroína, cuando no le corresponde. Entonces, nunca hubo nada. Simplemente lo que hizo fue aumentar el consumo. O esto es propio de que la cultura y que la droga está tan impregnada en nosotros, las drogas, tengamos presente, no solamente es el siglo XX el siglo donde más drogas se han consumido, toda la historia demuestra que ha sido una constante en el consumo, el abuso y dependencia de todo tipo de sustancias.
Cuando inician la batalla contra las drogas y cuando prohíben la marihuana en el 1937, razones más importantes son raciales. Decía este ser que hizo la batalla, que empezó en aquel entonces con la prohibición, que cuando las mujeres anglosajonas consumían marihuana, llegaba a un estado de degeneración que podían tener sexo con negros o latinos. Ese es el primer concepto en la prohibición de la marihuana en 1938. Eso es lo que dice la historia. ¿Y por qué no va a dejar de consumirse? Por el efecto recompensa, es cierto. Isaías tenía la razón. Es una de las bendiciones, de las más grandes bendiciones de Dios para ser recibida con agradecimiento. Esta es la razón por la cual nunca vamos a dejar de consumir alcohol o drogas. Y por supuesto, nos debemos preocupar por la otra adicción que no tiene el mismo estereotipo del drogadicto que estamos acostumbrados, al tipo deteriorado. No, es una persona sana, pudiente, robusta, con un riesgo de enfermedad muchísimo mayor. Entonces parecería ser que necesitamos replantear aquello de las motivaciones y los mecanismos de control, porque de acuerdo a lo que estamos viviendo, este grupo poblacional creciente simplemente está camino a la extinción. Muchas gracias. Un agradecimiento al doctor Rodríguez. Realmente ha sido una exposición que enriquece el conocimiento, sobre todo por el análisis en el perfil antropológico que compromete al uso de drogas.